es temprano. Puedes estudiar más tarde. Debe ser Daniel. Hola, Cari, ¿vamos a comer? Claro, vamos. Vamos, vamos. Voy a llamar a Cari. ¿Quién me estará llamando? Hola, Kisbeli. Hola, ¿estudiaste? Claro que estudié Maxwell, las ondas electromagnéticas, los fotones. Obvio, vamos a sacar 20 mañana. No, yo no. Me recibo con eso. Nos vemos. Ahora sí voy a estudiar en serio. Vamos a ver qué dicen en el school. ¿Quién está escribiendo esta hora? Son las 6, me quedé dormida. En la noche están escribiendo para el grupo. Un video, puedo sacar 20 con un video, sí, puedo sacar 20 con un video. Ok, voy a ver cómo lo busco en YouTube. La controversia acerca de la naturaleza de la luz es una de las más interesantes de la historia de la ciencia. En el siglo XVII, durante el establecimiento de la física clásica, se creó un gran debate acerca de la naturaleza de esta. En esta época, Newton hizo propuestas acerca de la naturaleza corpuscular de la luz. Christian Huygens formuló una teoría ondulatoria, la cual dice que la luz es una onda electromagnética parecida a la del sonido, es decir, longitudinal. Para Huygens, la luz, como el sonido, necesita de un medio para propagarse, ya que ésta ocupa todo el espacio. Huygens acudió al éter, ya que este es un medio que invade todo el espacio y se deforma al paso de la onda luminosa. Una de las aplicaciones más importantes de Huygens fue un método geométrico destinado a explicar la propagación de ondas que se llama el principio de Huygens. Según Huygens, cada punto de frente de onda primario sirve como foco o fuente de ondas estéricas secundarias que avanzan con una velocidad y frecuencia igual a la primaria. El frente de onda primario, al cabo de cierto tiempo, es el envolvente de las ondas elementales. El principio de Huygens predice el comportamiento de la luz que la teoría corpuscular de Newton no pudo. Sin embargo, Newton rechazó la teoría, haciendo que sus seguidores la rechazaran. Así se mantuvo la teoría corpuscular por más de un siglo. Durante el siglo XIX, la física recupera y desarrolla fructíferamente lo que es el modelo ondulatorio. Uno de los principales científicos que hizo aporte fue Young. Él también nos explica todos los fenómenos conocidos de la luz simplemente basándose en que es una onda longitudinal. A partir de 1801, en uno de sus experimentos nos dice sobre la luz monocromática, que es aquella que posee una sola frecuencia. Esta luz va a viajar a través de unas rendijas estrechas, es decir, que tienen una distancia menor a 1 milímetro. Ella, al pasar, se va a reflejar en una pantalla distante, la cual va a producir unas bandas tanto de luz y oscuridad y luz y oscuridad. Esto es producto de la interferencia de las ondas que se explica gracias a la teoría de Hutchins. Existen dos tipos de interferencias, la interferencia constructiva, que es aquella donde coinciden en la misma región dos ondas. Entonces van a coincidir una cresta con otra cresta o un valle con otro valle, mientras que las interferencias destructivas es todo lo contrario. En lugar de coincidir dos crestas, o sea, una cresta y otra cresta, va a coincidir una cresta con un valle. John también, gracias al modelo ondulatorio, nos explica la dispersión de la luz blanca en colores. Él dice que si en el vacío viajan a la misma velocidad van a poseer la misma longitud de onda, pero en otros ambientes no, debido a que van a viajar a diferentes velocidades y su longitud de onda va a ser diferente y característica. Por lo tanto, se produce la dispersión de la luz blanca. El mayor adelanto en la aceptación general de la teoría ondulatoria fue gracias al científico francés Augustin Fresnel, quien en 1778-1827 realizó numerosos experimentos de difracción e interferencia de la luz y dio una base matemática a la teoría ondulatoria. Fresnel demostró que la propagación rectilínea de la luz que se observa es el resultado de la pequeña longitud de onda de las radiaciones luminosas en el visible. Un importante e interesante triunfo en la teoría ondulatoria lo propuso un experimento de Ponson, quien explicó que al iluminar un disco opaco con una luz procedente de
iban a unir y iban a interferir constructivamente, produciendo una mancha brillante en el centro de la sombra del disco. Para Thomson esto era una contradicción, pero Fresnel pudo demostrar experimentalmente la existencia de dicha franja. Luego de la explicación de la dispersión en colores, la difracción y las interferencias de la luz, el modelo ondulatorio también pudo interpretar la polarización de la luz. Y en las investigaciones sobre este fenómeno se encontraron hallazgos que obligaron a precisar que la naturaleza de la luz debe ser transversal y no longitudinal como se venía considerando. El fin de la teoría corpuscular la dieron los científicos franceses Jean Foucault y Armand Fischer, quienes idearon métodos terrestres de medición de la velocidad de la luz y demostraron experimentalmente que la velocidad de la luz en el aire es mayor que en el agua. En 1860, Jean-Claude Maxwell publicó su teoría acerca del electromagnetismo, en la cual daba a conocer la existencia de ondas electromagnéticas, las cuales tenían un valor aproximado de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, según la ley de la electricidad y el magnetismo. Este valor era muy parecido al de la luz en el aire cuando ésta pasaba a través de ella. Maxwell sugirió acertadamente que esto no era un valor accidental, sino que demostraba que la luz era una onda electromagnética, y de esta manera se formó la teoría del electromagnetismo. La teoría de Maxwell fue confirmada por el científico Heinrich Hertz en 1887, el cual utilizó conductores eléctricos que formaban radiación electromagnética. Estos conductores estaban formados por dos conductores eléctricos que se encontraban en contacto con una bobina de inducción, en la cual se formaba una chispa eléctrica, y un sistema detector, el cual estaba formado por una pieza de hilo de alambre de cobre, en el cual se podía percibir dicha chispa. Si el experimento y el dispositivo se formaban correctamente, la chispa se podía generar entre el extremo de uno de los alambres y una esfera. Hertz quiso mejorar dicho experimento, debido a que la chispa era tenue y muy poco llamativa. Por lo tanto, colocó el detector en una caja oscura. Dicha caja, según Hertz, lo que quería era formar una chispa más clara y más visible. Sin embargo, sucedió algo extraño. Al colocar el detector en la caja oscura, la chispa se hacía mucho más pequeña. Sin embargo, Hertz publicó sus observaciones, sin tomar en cuenta este pequeño detalle. Sin saberlo, había descubierto el efecto fotoeléctrico. A mediados y finales del siglo XIX, Kirchhoff y otros científicos demostraron la interferencia y la difracción de la luz a través de ondas electromagnéticas, basándose principalmente y mejorando los cálculos matemáticos realizados por Hawking. Para muchos fines, la radiación electromagnética se representa como un campo eléctrico y magnético que están en fase, con oscilaciones sinusoidales de ángulos rectos de uno respecto al otro, y respecto a la dirección de propagación. Para entender un poco más sobre este tema, hace falta aclarar algunos términos. Amplitud es la longitud del vector eléctrico en lo máximo de la onda. Periodo, el tiempo en segundos necesario para el paso de sucesivos máximos o mínimos. Frecuencia, número de oscilaciones por segundo. Longitud de onda, distancia lineal entre dos puntos sucesivos. Número de onda, el inverso de la longitud de onda en centímetros. Potencia, la energía del láser por segundo. Y la intensidad, potencia por unidad de ángulo sólido. A finales del siglo XIX se siguieron haciendo investigaciones acerca de la naturaleza de la luz. Un científico británico, John Thomson, hizo investigaciones acerca de los rayos catódicos influenciados por Maxwell. Este concluyó que los rayos catódicos estaban constituidos por partículas cargadas negativamente, hoy conocidas como electrones. Más adelante, a principios del siglo XX, Philip von Lennart comenzó una serie de experimentos para medir los efectos del cambio de la intensidad luminosa sobre los electrones. Lennart halló que existía una cantidad mínima de luz necesaria para que se produjera la emisión de algún electrón. Si la luz era demasiado débil, no se emitía nada de la superficie del metal. Más adelante, los científicos estaban preocupados por un gran enigma, el cual era el enigma del cuerpo negro. Se referían a cuerpo negro a un objeto de color oscuro, el cual absorbía toda la luz que incidía sobre él. Los científicos vieron que en los objetos de color la luz solamente se reflejaba y se absorbía muy poco de esta luz. En cambio, en los objetos de color oscuro se absorbía toda la
absorbían calor. Por esta razón, cuando cargamos una prenda de color oscuro, sentimos más calor en un día caluroso. Max Planck propuso una solución al enigma del cuerpo negro. Este propuso que la luz se emitía o se absorbía en forma de paquetes discretos, los cuales llamó cuantos. El tamaño del paquete de radiación emitido estaba relacionado con la frecuencia, de forma que a mayores frecuencias y menor longitud de onda, la luz solamente se podía emitir en grandes dosis. Y también halló que el tamaño del cuanto de energía estaba relacionado linealmente con la frecuencia. Por lo tanto, su ecuación sería energía es igual a H, que sería la constante de Planck por la frecuencia. En 1905, Einstein, basándose en el trabajo de Planck, sugirió que el efecto fotoeléctrico podría comprenderse fácilmente si la radiación incidente absorbida por una superficie metálica estuviese cuantizada. En este caso, más que es capaz de absorber cualquier cantidad continua de radiación, esta estaría repartida entre los electrones de la superficie en dosis particulares llamados cuantos, los cuales en el futuro serían llamados fotones. Es decir, los cuantos de energías no se han de considerar solo cuando un cuerpo absorbe o emite radiación electromagnética, sino que constituyen la propia radiación, es decir, la luz, cuando ésta se propaga. Tales cuantos tenían una energía determinada proporcional a la frecuencia de la radiación. En la teoría de Einstein, cuando un electrón de la superficie de un metal es alcanzado por la luz, absorbe un cuanto individual de radiación. Si hay suficiente energía para liberar al electrón del átomo, este resulta emitido, a menos que el electrón esté justamente en la misma superficie del metal. Luego, una vez que ha abandonado la superficie, tiene una energía cinética igual a la que resta de la energía absorbida de la luz. La comprensión completa de la naturaleza dual de la luz no llega hasta la década de 1920, cuando los experimentos de Davidson, Germer y Thomson demostraron que los electrones y otros corpúsculos semejantes también tenían naturaleza dual y presentaban las propiedades ondulatorias de interferencia y difracción al mismo tiempo que sus propiedades corpusculares conocidas. El comportamiento de entes fundamentales como la luz, los electrones y otras partículas subatómicas lo describe correctamente la teoría de la mecánica cuántica. Aun cuando la teoría cuántica difiere de la teoría ondulatoria clásica y de la teoría corpuscular clásica, en ciertas circunstancias se parece a una y en otras circunstancias se parece a la otra. Por ejemplo, la propagación de estos entes fundamentales puede describirse siempre por una onda que presenta los efectos ondulatorios usuales de interferencia y difracción. En cambio, los intercambios de energía entre dichos entes fundamentales lo describe bien la teoría corpuscular. Para la física actual, los fotones son las entidades individuales de masa nula, que constituyen la luz. Predomina su naturaleza corpuscular, por ejemplo, cuando colisiona un fotón con otro fotón, o como cuando ocurre en el efecto fotoeléctrico, cuando los fotones interaccionan con partículas, electrones o protones. En cambio, un haz luminoso, un haz de fotones, manifiesta un comportamiento ondulatorio, una onda electromagnética, cuando, por ejemplo, se difracta, se polariza o se producen interferencias luminosas. En consecuencia, el estado actual de los debates se puede resumir expresado para que la física moderna diga que la luz tiene naturaleza tanto dual, corpuscular y ondulatoria.